Muy bien, damos gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Os avisé de que en las próximas predicaciones vamos a estar siguiendo la carta a los Corintios, una iglesia con problemas, como todas. Pero gracias a esta iglesia y las cartas que Pablo le escribió, sabemos mucho más de lo que es la vida de iglesia, que si esta iglesia no hubiera tenido problemas y Pablo no hubiera tenido que intervenir. Así que damos gracias al Señor por todas las cosas que vienen, de todo aprendemos, de los problemas, de las crisis, de las pruebas, de las dificultades, de los dolores. Querríamos un mundo sin dolor, pero gracias al dolor sobrevivimos. Así que voy a pedir a David que él lea el texto porque es un poco largo y como sabéis que se me agota la voz, pues así me hace un favor. Del versículo 18 del capítulo 1 al último versículo del capítulo 2. Todo tuyo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo ni vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. El texto es largo, complejo. Pablo tiene un modo peculiar de escribir. Sus argumentos en ocasiones son bastante complejos. Parece que él da saltos de una cosa a otra y después vuelve a la misma, pero todo tiene su lógica. Y este texto que acaba de leer David, el contexto inmediato que tiene es precisamente el de los conflictos en la iglesia, el de las divisiones, el de las rivalidades, el de yo sigo a fulano y tú sigues al otro y cada uno sigue a un modelo. Y en medio de esa problemática, que es bastante común porque es humana, él va a hablar de dos mundos. Parece que lo que sugiere este texto, y al principio cuando le mandé al grupo de alabanza el tema, les dije que iba a hablar de la sabiduría, pero yo he releído este texto durante la semana un montón de veces. Y he venido a darme cuenta que sí, es verdad, aquí se habla de la sabiduría humana y de la sabiduría divina, pero en realidad se habla de dos mundos, dos ámbitos de vida, dos territorios espirituales que están en contraste. El primero, yendo al primer versículo que se ha leído, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Ahí se nos manifiestan esos dos mundos, el de los perdidos, el de aquellos que no conocen a Dios y el de los que sí conocen al Señor, es decir, nosotros que somos salvos. Y Pablo invoca aquí la realidad de la salvación, porque si vamos a resolver nuestros problemas, que los tenemos, es en base a que el Señor ha transformado nuestras vidas. Amén. No podríamos resolverlos si siguiéramos en nuestros pecados. Si fuéramos como el resto del mundo, viviríamos en guerra, viviríamos en conflicto, tendríamos odio, no perdonaríamos, las relaciones serían imposibles. Pero Pablo tiene que invocar a una realidad, es que somos salvos, amén. Y eso no es meramente una frase bonita, soy salvo, tengo la seguridad de la salvación. Eso es una realidad que se tiene que notar en el resto de nuestra vida. Por eso aquí va a hablar de ciertos contrastes, ¿verdad? Y los elementos de esta realidad de ser salvo frente a los que no son salvos, no es que tú eres evangélico, yo soy evangélico y los otros son o católicos romanos o musulmanes o budistas o ateos. Es una realidad espiritual. Ahí fuera, y ahí estábamos nosotros, hay un mundo que no conoce a Dios, que no sabe nada de Él, o lo que sabe o cree que sabe está torcido. Y hay otro mundo que es el nuestro, ojalá que sea nuestro mundo, en el cual nosotros somos
conocedores de los secretos de Dios, cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado nunca, son cosas maravillosas que nos son reveladas y que cambian nuestra vida. Pablo se dirige a ambos mundos. El de aquellos que no conocen a Dios está compuesto de dos grupos fundamentales, judíos y griegos, judíos y gentiles, cada uno con su cultura, cada uno con sus valores, pero ambos ajenos a la realidad de Dios. Los griegos en el paganismo, múltiples dioses, dioses que reflejaban la maldad humana, la condición humana, los vicios humanos, dioses falsos. Y los judíos habían recibido revelación de Dios, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios vivo, del creador del universo. Pero también estaban ajenos a Él. ¿Por qué? Porque se habían quedado en la forma, en lo externo, en lo aparente, y habían perdido lo que se dice el meollo, la realidad. Y por eso Pablo habla de, ¿verdad?, que están buscando pues señales, los judíos buscaban señales y los otros que buscaban sabiduría, la filosofía. ¿Sabéis lo que significa filosofía? Amor a la sabiduría. Sabiduría en griego es Sofía, como se llama nuestra niñita aquí, la hija más pequeña de nuestros hermanos, Sofía. Pero Dios dice que ni es cuestión de señales, que las señales, ya Jesús les dijo a aquellos que buscaban señales, la señal que se os va a dar no la vais a entender, es la señal de Jonás. ¿Quién pudo entender que cuando Jesucristo fue crucificado y fue muerto y fue enterrado, que allí estaba el Salvador del mundo? Aquel era un fracasado. Por fin habían acabado con un agitador, con una amenaza para el sistema. Pero no sabían que en ese fracasado era el escogido de Dios, era el Hijo de Dios, era Dios hecho hombre, con una misión muy clara que era redimir a la humanidad, salvar a su pueblo Israel, pero también a los demás. Porque a nosotros nos gusta ser exclusivos, somos los mejores, somos los únicos, somos los buenos, los demás los malos. Así que Pablo contrasta a esos judíos y gentiles con sus valores y sus estructuras vanas y vanos, con aquellos que han creído en el fracasado, en Cristo Jesús, en la cruz, la señal más ignominiosa. Es curioso que el pueblo cristiano escogiera como símbolo algo tan nefasto, tan negativo, tan vergonzoso como una cruz. Sí, también los primeros cristianos se distinguieron por el pez, ¿sabéis por qué, no? Eso ya he explicado muchas veces, porque pez en griego es ictus, y ictus, cada una de las letras de ictus es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces ellos buscaron ese símbolo para identificarse entre ellos. Nosotros hoy en día lo usamos también, ¿verdad? Y en nuestros coches ponemos el pescadito y en tantos sitios, pero nosotros nos hemos identificado con algo ignominioso, pero que paradójicamente es el poder de Dios. El poder de Dios, la cruz. Y Pablo contrasta esa sabiduría del mundo, ese saber del mundo. El mundo sabe muchas cosas. Y de tanto que sabe ha podido pues navegar con barcos, ha sabido construir. Cuando ves esas maravillas de la arquitectura de hace miles de años, ¿cómo han sido capaces? Bueno, como es tan complicado, algunos dicen, no, es que no fueron ellos, fueron los extraterrestres que vinieron y les enseñaron cómo se hacían las cosas.
Han inventado aviones, objetos superpesados que vuelan. Han llegado a la Luna, han puesto artefactos en Marte. La medicina ha avanzado simplemente en los últimos 20 años, 30 años. ¿Qué avances ha tenido la medicina? Los teléfonos móviles, las comunicaciones, Internet. Yo no sé cómo, metiéndome yo en una cosa que llaman Internet, me puedo comunicar instantáneamente con el otro lado del planeta. Tremendo, el saber humano. No es malo ese saber. El saber que es malo es cuando uno cree que por saber tanto ya domina el mundo y que no necesita a Dios. Siempre me llamó la atención sabéis que he sido profesor en institutos. En los institutos, en los colegios hay distintas materias y hay materias de ciencia. Y una compañera, una profesora decía, yo no puedo creer en Dios, soy persona de ciencia. Es una tontería, porque uno puede ser muy científico y creyente. Se le atribuye a Louis Pasteur un dicho que decía, un poco de ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te trae de vuelta a Él. Porque cuando un médico se enfrenta a esas realidades y a esos milagros, el otro día Alejandro comentaba el testimonio, ¿verdad?, de que fue al médico porque estaba fatal, tenía una infección terrible, como un puño me comentaba a mí, de pus. Lo metieron en el hospital para operarlo inmediatamente al día siguiente. Cuando llega al día siguiente, él pidió oración, lo pusimos en intercesión. Cuando al otro día lo van a operar, el médico lo examina, le pregunta primero, como habéis escuchado en el testimonio, que cómo estaba. Él dice, pues me siento muy bien. Y cuando lo observa y lo mira, dice, bueno, lo que el médico dijo ayer, hoy no está. Gloria a Dios. Es que Dios hace milagros. Dios está vivo, Dios es real. Entonces la sabiduría del mundo es limitada. El hombre acaba creyéndose que es Dios, que lo controla todo, que lo domina todo y no domina nada. No domina nada. Porque el soberano de este mundo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sabiduría de Dios está personificada en Jesucristo. La palabrería de los hombres no vale. Si alguna vez has seguido alguno de los debates de nuestro Parlamento, y eso lo puedes trasladar a Francia, lo puedes trasladar a Italia, lo puedes trasladar a donde quiera, y tú escuchas las palabrerías de uno y las palabrerías de otro, cómo se insultan, y en algunos parlamentos hasta se pegan. Ese es el diálogo. Llaman al Parlamento la catedral de la palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabras? Sí, es mejor hablar, aunque sea insultos, que pegarse tiros, evidentemente, que poner bombas. Pero al final no llegan a nada. La verdadera palabra, que tiene poder, porque tiene, como dice Pablo, demostración del Espíritu. ¿Sabe lo que es demostración del Espíritu? Es que Dios se hace real. Podemos hablar nosotros también palabrería, y por eso se lo está recordando aquí a los corintios. Cuidado que cuando empezáis, que si yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro, estáis palabreando, es perorata, es plática vacía, inútil, dañina. Santiago tiene palabras también para ese tipo de sabiduría. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. En esos dos mundos, mundo perdido, mundo ganado, salvo, la sabiduría de Dios es para salvación. Nos transforma,
nos cambia, nos saca, nos libera, como dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz, al reino de Jesucristo, al reino de Dios. Los judíos creían tener fe, pero su fe era vana. Los griegos también creían cosas, pero eran cosas absurdas. Muchos de ellos denunciaban el error del politeísmo, de creer en ese tipo de dioses. Sus propios filósofos, pero claro, los llamaban ateos, como también llamaron ateos a los cristianos. ¿Tú sabías que a los cristianos, cuando empezó el movimiento de Jesús y se extendió por el mundo romano, los condenaban porque los consideraban ateos? Evidentemente, si negaban todos esos dioses falsos, eran ateos. Y si es que ellos confían en un Señor, en una persona que han crucificado, dicen que ha resucitado, están locos. Por eso dice aquí que para los griegos el evangelio era locura, locura absoluta. Fe vana, fe superficial, fe basada en lo humano, y todo lo que se basa en lo humano es frágil, porque los humanos somos frágiles. Mientras estamos fuertes, mientras estamos en nuestra plenitud, nos creemos Superman, Superwoman. Pero nos pica un mosquito y nos derrumbamos. Fíjate tú, que no es un león, un elefante, no, un mosquito, un virus que nadie ve. Yo todavía no entiendo lo que es un virus. De verdad, no lo logro entender, porque dicen que no es un organismo vivo, pero está vivo, se muta, se cambia, lo tratamos de vencer y nos engaña y ahora deja de ser como era y es de otra manera para saltarse las vacunas y saltarse todas las cosas. ¿Qué es un virus? Yo no lo sé, de verdad, no lo entiendo. Que me lo expliquen, pero aunque lo han intentado, sigo sin entenderlo. Y una cosa sí, ha parado la humanidad, se ha cargado el sistema, todo está en crisis. 2 años y pico y todavía no se ha logrado vencer, porque el dichoso virus cambia. Y si le inventan una medicina, dice, pues ahora yo esquivo esta medicina y me hago de otra manera, y ahora intenta buscarme. Parece inteligente, parece diabólico, yo no lo sé, pero desde luego lo que significa, hermanos, es que esa confianza humana en sí mismo, en su fortaleza, se desmorona con poca cosa. Las cosas, nuestra fe está basada en revelación. O sea, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo he dicho muchas veces. Tu fe no se basa en tu imaginación. No es lo que tú te imagines, no es lo que tú quieras, no son tus anhelos, no son tus sueños. Puedes poner tu fe en ellos, pero la fe poderosa es la fe basada en lo que Dios ha hablado. Porque Dios cumple su palabra. Dios nunca falla. Entonces, algunos se lanzan a aventuras inmensas y dicen que eso es fe. Y muchas veces es mera presunción. Uno asume cosas por sí mismo. Y se mete en un lío y mete a otros en un lío también. Y cuando se da cuenta se le desmorona el fundamento, porque el único fundamento firme es Jesucristo, su palabra, su revelación. Hay cosas naturales, son naturales. No estamos rechazando lo natural. Lo que Pablo rechaza es que lo natural sea lo que domina la vida del creyente. Natural es, pues, nuestra cultura, es natural, cada uno tiene una cultura. Los andaluces tenemos nuestra cultura andaluza, pero es que dentro de los andaluces están los sevillanos, los gaditanos, los malagueños, los granaínos, el de Jaén, el de Huelva, el de Almería.
En Sevilla está el de Triana y el de la Macarena, los del Sevilla y los del Betis, ¿verdad? Múltiples diferencias. Después, dentro de España, que si es madrileño, que si es catalán, que si es gallego, que si es extremeño, vasco, asturiano, todo eso, con sus peculiaridades. Hay mucho común, pero después peculiaridades. Los franceses, tenemos aquí franceses hoy, los ingleses, los alemanes, los suecos, las culturas. Es humano. Está bien, no es malo tener identidad cultural. A veces la religión, no a veces, siempre la religión también forma parte de la cultura. Después, cosas humanas, nuestros sentimientos, nuestras simpatías y antipatías. Que podemos tener antipatía, lo que no podemos tener es barreras que nos separen de nuestros hermanos. Hay gente que nos cae mejor que otras, evidentemente, somos humanos. Todas esas cosas son naturales. Pero en nosotros tiene que predominar lo espiritual. Amén. Lo natural es natural, pero por encima de lo natural está lo espiritual. Pablo va a hablar de del hombre natural, el psíquicos, es decir, en griego, psique es el alma. De ahí viene psiquiatría, psicología, todo eso. Pero eso es el alma. El alma es nuestra naturaleza humana. Pero después está el espíritu, que como bien sabéis en griego es el neuma. Y entonces el espiritual lo llama el neumático, neumáticos en griego. ¿Por qué llamamos neumáticos a las ruedas de los automóviles? Porque están llenas de aire. El aliento de Dios es el que nos debe de llenar. Y aquí, esos dos mundos, uno es el mundo carnal y el otro es el mundo espiritual. ¿A cuál pertenecemos nosotros? Porque al final esto es por algo. Pablo está comprometiendo al público corintio, a los hermanos en Corinto. Lo está confrontando con estas dos realidades. Mundo, evangelio. Mundo, reino de Dios. Lo natural, lo espiritual. ¿Dónde estáis? Le escribe a los corintios. Porque si vamos a resolver todos los demás problemas que después van a venir, que son bastantes, y los vamos a ir viendo, hace falta tener muy definido en qué campo estás. O estás en el campo de la carne, o estás en el campo del espíritu. En los Gálatas, Pablo habla muy claramente de lo que son los frutos del Espíritu y lo que son las obras de la carne. Y ahí están nuestros problemas, ahí están nuestros problemas. Si actuamos carnalmente o si actuamos espiritualmente. El llamado es que, puesto que somos cristianos, puesto que nos damos por salvos, y es una realidad, pues entonces lo que se espera de nosotros es que actuemos como salvos y no como perdidos. Nos recuerda que lo que el mundo tiene por valioso, la posición, el dinero, un buen trabajo, el prestigio, el nombre, la fama, todo eso el mundo lo tiene por valioso. Y Pablo dice, bueno, pues entre vosotros cristianos no hay muchos que sean famosos. Creo que aquí no tenemos a ningún famoso. Hay iglesias que tienen algún famoso. Madrid ha habido iglesias que han tenido grandes futbolistas como miembros de la iglesia. Pero uno. El resto no sabemos darle una patada a un balón. Que han tenido cantantes, que han tenido políticos, han tenido países, ¿verdad?, donde el evangelio ha prosperado más, hay políticos y algunos son cristianos y otros son falsos cristianos. Que de políticos falsos cristianos por ahí hay así. No, porque su población es cristianismo y para conseguir los votos ellos van de cristianos, pero que no lo son.
Hay que tener cuidado. Pero en fin, todas esas cosas, dice Pablo, entre vosotros no hay muchos importantes. La mayoría de vosotros sois gente normal. Y dice que lo que el mundo considera valioso, ¿verdad? Os mira a vosotros y no. Por eso Pablo dice que Dios escogió a lo frágil, a lo débil, ¿verdad? A lo menospreciado. Si tú estás ahí, si yo estoy ahí entre ese tipo de gente, no me tengo que sentir mal. No es que me menosprecian. Bueno, estás cumpliendo la palabra. Dios escogió a lo menospreciado del mundo. Soy débil. Bueno, Dios escogió a lo débil del mundo. Es que me falta conocimiento, me falta sabiduría. Bueno, Dios escogió a los que no sabían. Porque como he dicho muchas veces, no es pecado no saber, ser ignorante. Lo que es pecado es permanecer en la ignorancia. Porque uno no quiere aceptar la luz de Dios, la verdad de Dios. Y eso ya sí, es culpable. Entonces, Dios escogió, ¿verdad?, a lo más frágil, a lo más débil, a lo más despreciado de las gentes allá afuera, porque los valores que hay afuera no son los valores del Evangelio, no son los valores de Dios. Y los valores de Dios no son los que están rigiendo ahí afuera. Y si por siglos consiguió el cristianismo marcar una impronta en la sociedad y dejaron de hacer ciertas cosas y la sociedad se cristianizó en cierta manera solamente, esto hoy se está perdiendo, estamos volviendo. Eso que llaman progreso es regreso, vuelta a lo que fue. Y si analizan las cosas, lo que hoy se considera como progreso es una vuelta al paganismo de la antigüedad, a la falta de valores, al todo vale, a la promiscuidad. Pero el cristianismo, de verdad, es decir, aquellos que son salvos, que somos salvos, que vivimos, sí, con nuestros defectos, con nuestras carencias, con nuestras torpezas, incluso nuestros pecados, pero que seguimos a Cristo, que permitimos que Dios actúe en nuestra vida, que somos capaces de reconocer nuestros errores, que somos capaces de humillarnos, que somos capaces de pedir perdón, que somos capaces de perdonar todos estos faltosos que somos nosotros, pero que el Espíritu de Dios actúe en nosotros para transformarnos, para rectificar aquello que hacemos mal. Los valores del Evangelio son para nosotros lo fundamental. Y ahora Pablo apela a la madurez cristiana. Por eso habla en el versículo 6 del capítulo 2, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. ¿Estamos ahí? ¿Podemos decir que estamos en ese versículo? Porque para estar en ese versículo hay que haber alcanzado una cierta madurez en la fe. Madurez que en otros textos se ha traducido por perfección. Pero claro, no es la perfección absoluta que solo le pertenece a Dios y que alcanzaremos nosotros cuando lleguemos allá. Pero mientras que estamos aquí somos imperfectos. Ahora, es una perfección en el sentido de madurez. ¿Qué es esta madurez cristiana? Pues lo primero, que somos salvos. Hemos hablado de este tema, es muy importante. Es que nosotros eso de la salvación la damos por sentado. Somos salvos, ya está. Y ya lo damos todo por arreglado. Es verdad que somos salvos, pero somos salvos si estamos en Cristo. Y estar en Cristo es una posición. Si te sales de la posición, estás a la intemperie, expuesto a todo. Somos salvos, eso forma parte de nuestra madurez.
lo hemos asumido, hemos dado testimonio con el bautismo, nos hemos integrado en la iglesia, venimos a los cultos a adorar a Dios. En primer lugar, a tener comunión los unos con los otros. Amén. A recibir la palabra de Dios, a crecer, a comprometernos, a participar, a dar, a recibir. Forma parte de la experiencia de la salvación. Y sabemos que ciertamente cuando nuestra vida concluya, estaremos allá en la presencia de Dios. Pero ser salvos y ser consciente de lo que significa ser salvos es fundamental para el creyente. Segundo lugar, experimentamos el poder de Dios. Claro que sí, si no, no estarías aquí. Pero sigues viviéndolo, sigues experimentando el poder de Dios. Dios actúa en tu vida. ¿Es Dios central en tu experiencia diaria? Somos sensibles a la predicación, porque a Dios le ha placido salvar a las personas mediante la predicación. Venimos, escuchamos los sermones, escuchamos los estudios, participamos en los estudios. ¿Hacen algo en nuestra vida? Decimos continuamente que a la predicación ha de seguir un compromiso. Acaba la predicación, hay iglesias donde se hacen llamamientos, aquí se hacen pocos llamamientos y lo he explicado, porque muchas veces tendríamos que pasar todo y los que pasan son 2 o 3 nada más. Entonces yo prefiero orar por todos y que Dios obre. Pero lo que sí está claro es que como predicadores pedimos y tenemos que pedir un compromiso, una respuesta a la predicación. Si este mensaje que estamos predicando hoy sobre 1 Corintios les llega a los oídos, es evidente que les llega, pero les llega al corazón. Lo normal es que uno diga: Señor, ayúdame, voy a mejorar esto, porque el Espíritu Santo muestra. Si el Espíritu Santo no te muestra, peligro. Peligro, peligro, estás endurecido. Tu corazón se ha cerrado a la voz de Dios. Pero si el Espíritu Santo te muestra, si Dios te habla, lo normal es que respondas. Tú y yo, que respondamos al llamado de Dios. Dios no habla en balde. Dios no es un parlanchín que viene cada domingo y escoge a uno u otro aquí en esta iglesia, en cada iglesia, alguien para que parlanchine y suelte una perorata y la gente se vaya contenta diciendo: he escuchado la palabra de Dios, era muy bonita, pastor, qué mensaje, ¿verdad? Dios habla a su iglesia aquí, en todas las iglesias de Sevilla y en el mundo entero. Habla la palabra para que el pueblo de Dios aprenda, se corrija, avance, crezca, madure. Ese es el objetivo. Y a veces los predicadores, digo porque es bastante común, nos queda una sensación de que en ocasiones dice: bueno, pero ¿y lo que yo predico tendrá efecto? ¿Llegará al corazón de los hermanos? Desde luego es importante la preparación del predicador. Preparación no académica, que es buena, es interesante, pero preparación espiritual, que haya unción, que sea el Espíritu Santo hablando y no la persona. Así que sensibles a la oración, a la predicación. Cuando uno es maduro, uno es sensible a la predicación. Lo que se habla sirve, lo que se habla actúa, si es palabra de Dios. Pero creo que en esta iglesia se predica palabra de Dios por parte de todos los que predican aquí desde este púlpito. No se predican teorías, no se predica política, no se predica filosofía, no se predica psicología, mera psicología. Aquí se predica palabra, texto bíblico explicado.
Y la palabra de Dios es poderosa, más que una espada de dos filos, que penetra en el alma y que discierne, que sabe hacer diferencia entre una cosa y la otra. Amén. Para el cristiano maduro, su sabiduría no es lo que ha aprendido en la escuela, ni en el seminario, ni siquiera en su propia experiencia, que también es importante. Todo eso es importante, pero su verdadera sabiduría se llama Jesucristo. Es lo que se dice, la palabra de Dios es una persona. La verdad es una persona. La sabiduría es una persona. No son conceptos, meros conceptos. Es un ser poderoso, vivo, celestial, que se llama Jesucristo. Y resulta que cuando Jesucristo es tu sabiduría, resulta poder, resulta en poder, en fuerza, en energía espiritual. Algo que transforma la vida, que transforma tus sentimientos, que transforma tus emociones, que transforma tus esperanzas, que transforma tu horizonte, que lo transforma todo. Gloria a Dios. Y es un Cristo crucificado, muerto, que después revive. Y es que hay que morir. Esa es la cuestión, que no queremos morir, que queremos seguir siendo yo, que queremos sobrevivir en nuestras cosas. Y solo el que se deja clavar en la cruz sobrevive de verdad. Pablo escribe a los Gálatas: con Cristo estoy, ¿qué? Díganlo ustedes. Juntamente crucificado. Para muchos es juntamente vindicado, pero no, es crucificado, muerto, anulado. ¿Para qué? Dice, y ahora ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? Cristo en mí. Amén. Esa es la experiencia poderosa del cristiano. Pero al ser tan paradójica, es que suena raro que muriendo uno viva, que negándose uno se afirme, que rindiéndose uno venza. Esa es la paradoja de la experiencia cristiana, pero es una realidad poderosa. Es así. El que pierde su vida la hallará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Son experiencias, enseñanzas que nos legó nuestro Señor. Sí, vamos a ser menospreciados por el mundo, pero ¿qué quieres? ¿Que el mundo te ensalce y Dios te hunda? ¿O que el mundo te hunda si quiere, pero Dios te levante? Yo creo que la elección es bastante fácil. Es mejor ser escogido por Dios que ser potenciado por el mundo. La persona madura tiene acceso a los secretos de Dios por medio del Espíritu Santo. Conoce, como dice Pablo aquí en expresión muy interesante, lo que Dios nos ha concedido. Y algunos cristianos se preguntan todavía, ¿y qué es lo que Dios me ha concedido? ¿Qué tengo yo? Porque se sienten carentes, se sienten escasos, se sienten miserables, se sienten que les falta de todo, están quejosos siempre, nada les llena. Pero si Dios te ha dado todo lo que necesitas, dice Pablo a los colosenses, en Él estamos completos. ¿Qué significa completo? Que no te falta nada. Tienes las dos orejas, la nariz con dos agujeros, dos ojos, dos manos, dos pies y muchas más cosas. ¿Qué te falta?
Tienes a Cristo, lo tienes todo. No, es que fulanito me resta, es que el otro me quita, es que el otro... No. Nadie te puede quitar nada de lo que Dios te ha dado. Nadie te puede quitar nada de lo que Dios te ha dado. Solo tú puedes dejarlo. Solo todos puedes vivir. Tú puedes vivir ignorante a lo que Dios te ha dado. Tú puedes vivir sabiendo lo que Dios te ha dado, pero no aprovechándolo. Todo eso es posible. Pero en Cristo no te falta nada. Y después habla de la dimensión del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, cada cosa en su sitio. O sea, esto no es la negación de lo natural, no es eliminar lo natural, es simplemente ponerlo en su sitio y poner en su sitio lo valioso, lo que es de Dios. Somos naturales, vivimos una vida natural, nos tenemos que alimentar, dormimos, tenemos que trabajar o estudiar o descansar. Todo eso es lo natural. Dios no dice que te conviertas ya en un angelito de esto con alas, que ya sabéis que yo digo que los ángeles no tienen alas. No, se trata de que simplemente tu vida natural la vivas según los criterios y los parámetros naturales, pero tu vida espiritual prevalezca sobre tu vida natural. Dos mundos, dos experiencias distintas. Y no se mezclan. Tenemos la mente de Cristo. Eso dice Pablo como una declaración. Ahora eso tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros, porque la realidad es que normalmente es nuestra mente la que predomina. Nuestros criterios, nuestros valores personales, nuestra cultura. Pero tenemos la mente de Cristo. Es que a veces tenemos cosas pero no las usamos. No las usamos. Porque nos hemos acostumbrado a otra cosa y no usamos determinados recursos. Estoy hablando en lo natural, como un ejemplo. No usamos ciertas cosas. A veces tenemos un electrodoméstico arrumbado y un día descubrimos que si lo usamos es útil y que ganamos un poquito de ventaja en alguna cosa, pues la vida espiritual es igual. Ahí está la mente de Cristo. Ahora, tú piensas no con esa, sino con la otra. Pues entonces, ¿para qué te sirve la mente de Cristo? Empieza a usarla, te cambiará la vida y la de muchos a tu alrededor. Para concluir, Pablo quiere situar a los corintios frente a su realidad espiritual. Y nosotros como creyentes aquí, en La Negrilla, en Sevilla, en España, tenemos también que enfrentarnos a nuestra propia realidad como creyentes. Pablo equipara a judíos y gentiles y los coloca fuera. Puede ser judío. Hoy hay iglesias y creyentes que consideran que eso de ser judíos es un plus, que el judío es más de Dios que cualquier otro. Simplemente porque es judío. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el pueblo judío es pueblo de Dios, que fue útil para ciertas cosas, que Dios tiene planes con ellos todavía, verdad. Pero judíos y gentiles, y Pablo lo declara y lo deja muy claro en la carta a los romanos, tanto unos como otros, todos pecaron y están igualmente destituidos de la gloria de Dios. Hace falta convertirse a Cristo. Y en Cristo, judíos y gentiles, formamos un solo ser, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Unos buscan señales, los otros buscan sabiduría. Pero ninguno de ellos encuentra respuesta. ¿Dónde está la respuesta? En Jesús. Y es el Jesús crucificado. Cristo crucificado. Escándalo para unos, locura para otros, poder de Dios para el que ha puesto su confianza en Él. Porque no lo olvides que la cruz, ¿por qué crucificado? Está claro que si Cristo no hubiera resucitado, la cruz no hubiera sido suficiente. Pero es en la cruz donde nuestros pecados han sido pagados. Nosotros le reclamamos a todo el mundo.
las ofensas que nos han hecho, las cosas que decimos nos han hecho. Todo eso buenos para reclamar. Pero Dios podía reclamarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, todo lo que le debíamos. ¿Por qué no nos lo reclama? Pues porque Cristo en la cruz llevó nuestras deudas. Por eso cuando aquí tomamos la Santa Cena recordamos, la Santa Cena es el momento de retornar a la cruz y acordarte de que si eres salvo, si has sido perdonado, es por la misericordia de Dios y porque Cristo pagó por ti. Y si lo pagó por ti, también lo pagó por el otro. Así que si no tienes, perdona. Porque si tú no perdonas al otro, Cristo tampoco te perdona a ti. Estás fuera. Entonces, Cristo crucificado, tropezadero para los judíos, locura para los griegos, pero sabiduría, justificación, santificación y redención para los que están en él. Amén. ¿Te parece poco? Pregunto, ¿te parece poco? Pues sí, es todo. Eso es el todo del cristiano. Sabiduría. Todo el mundo aspira a ser sabio. Job se preguntaba, ¿dónde está la sabiduría? El oro tiene sus veneros, y la plata, y los diamantes, pero ¿dónde está la sabiduría? Y no lo sabía hasta que se le amanece, en Dios. ¿Y qué dice la Biblia en varios lugares? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Díganmelo. El temor de Dios. No les voy a dar un sermón sobre el temor de Dios, pero recuérdalo. Jesucristo. No son palabras, no es retórica, no es academicismo, es poder, es realidad, no es religión. Poder de Dios que cambia vidas. Amén. Pues vamos a orar.